Ahora, creo que todos estamos mirando qué pasa en la pospandemia. Primero porque es un golpe tan grande para la humanidad que por ahí puede modificar cosas. Y segundo, porque va a haber que administrar la escasez en todo el mundo. ¿Sí? Estamos hablando de hambre en un montón de países. En un montón de países estamos hablando de hambre. Entonces, ¿cómo se va a administrar esa escasez? No hay nada peor además para la economía que la incertidumbre. Es decir, va a haber poca cantidad de gente con capital y el que lo tiene no lo va a querer arriesgar porque no sabemos cuándo termina, no sabemos cuándo va a estar la vacuna y qué sé yo. Y todos estamos mirando si esto termina con un mundo más justo o con un mundo más injusto. Yo en la Argentina la verdad es que lo que estoy esperando para atisbar eso es la reforma tributaria. Uh-huh. Sí. ¿No? Para ver si, bueno, no sé si la gente lo sabe, pero realmente una de las cosas que más marcan qué tipo de país tenés es a quién le cobras los impuestos y en qué gastás ese dinero. ¿Sí? Eso te marca mucho. Y en ese sentido me preocupa el proyecto que envió el Ministerio de Trabajo para regular las relaciones laborales. Ellos llaman de las nuevas plataformas, del teletrabajo. Uh-huh. y de los jóvenes que están haciendo el trabajo de entrega a domicilio y qué sé yo. En principio crean un estatuto del trabajador que me parece que no es pertinente porque son trabajadores de los mismos sectores. Digo, no es como cuando creás el estatuto del peón rural, que era un avance además, porque no tenían ni eso, no tenían derechos. Acá son personas que hacen los mismos trabajos que hacían antes, ¿sí? Pero en su casa o en la entrega a domicilio. Entonces ya te llama la atención, ¿por qué crean un estatuto? Y cuando uno empieza a leer el proyecto que, repito, envió el Ministerio de Trabajo, se encuentra con que, por ejemplo, las jornadas comunes incluyen sábado y domingo y feriados. Es decir, que si vos haces alguna de estas tareas, cuando trabajes un feriado o un sábado o domingo, en vez de pagarte el 50 o el 100% más, según corresponda, te van a pagar lo mismo. ¿Sí? Uh-huh. Ya te sacaron un derecho que se ganó hace muchos años, que es el de cobrar extra en los días que deben ser de descanso. Lo segundo que se cambia es el periodo de vacaciones. ¿Sí? Tiene una licencia menor al contrato colectivo de trabajo que tienen todos los trabajadores en Argentina, y además no crece con la antigüedad. Vos podés estar 50 años haciendo eso y siempre tener el mismo día de vacaciones. ¿Eso dice el proyecto? Eso dice el proyecto que envía el Ministerio de Trabajo. ¿Sí? Además, cambia las licencias por enfermedad y pone, como pusieron en Brasil, un sistema de ahorro del mismo trabajador. Vos mismo te pagás para que por si un día estás enfermo. Pero, ¿quién escribió eso? ¿Se juntaron Pablo Roca y Milei? Bueno, hacer un borrador. Sí, Darth Vader también. Esto tiene la firma del ministro de Trabajo, Claudio Moroni, ¿no? Lo curioso, Roberto, es que esto es un tema que se está discutiendo en todo el mundo, sí. No es solo de acá. Y en los países que solemos ver como, que suelen ver como modelos quienes hablan de lo que debería ser la Argentina, en Europa, en Estados Unidos, no solamente las cláusulas no son más restrictivas de los derechos de los trabajadores, como estas que vos estás mencionando, sino todo lo contrario. En Europa y en Estados Unidos se está discutiendo, por ejemplo, si cuando trabajás desde tu casa, tu empleador puede llamarte fuera del horario de trabajo o no. O puede mandarte un mail fuera del horario de trabajo o no. O si el empleador tiene que pagarte un extra para que vos te compres una silla cómoda, un escritorio cómodo, para que pagues la luz, para que pagues internet. Eso es lo que se está discutiendo en todo el mundo, no cómo quitarle derechos a los trabajadores. Cómo garantizarle los mismos derechos a los trabajadores si están trabajando desde su casa que si van a trabajar a sus oficinas. Y además se modifica la indemnización, que es lo que siempre quieren los neoliberales, ¿no? Se disminuye, no tiene preaviso, es decir, te pueden echar sin preaviso. Bueno, es un proyecto de flexibilización laboral feroz. Horrible. Para lo que ellos consideran que es una nueva actividad, y no es una nueva actividad, son las mismas actividades que vos las cumplís en tu casa. ¿Sí? Sí. Bueno, este proyecto envió el Ministerio de Trabajo. Y tengo entendido también que se está trabajando en otro proyecto, que ese quizás salga por decreto,
en donde ustedes saben que va a haber muchas quiebras en Argentina. Está habiendo quiebras, ¿sí? Concursos de acreedores y quiebras. El trabajador tiene prioridad en esas situaciones, ¿sí? Y se maneja dentro del ámbito de la justicia laboral. Bueno, quieren poner la discusión indemnizatoria en el caso de quiebra dentro del ámbito que se va a tratar la quiebra, es decir, en el juez comercial. Vos, como ustedes sabrán, en la justicia laboral, primero vos podés llevar tus propios testigos, no necesitas papelería como se necesita en lo comercial, y segundo, siempre hay un sesgo pro trabajador, ¿sí? Bueno, estas dos cosas me preocupan mucho a mí, porque si este es el proyecto post pandemia para este país, no me gusta. No me gusta. Y no es un proyecto de cualquiera, es un proyecto que surge del Ministerio de Trabajo, un ministerio en el que además todavía hay mucho personal que dejó Macri. Sí, como pasa en muchos lugares, ¿no? Está lleno. Ustedes saben que, por ejemplo, Cambiemos sigue manejando Yacyretá, ¿no? Hay muchos lugares que todavía sigue manejando Cambiemos, no entiendo bien por qué. Pero bueno, esto me preocupa, me parece que hay que seguirlo, me parece que no hace falta ningún estatuto del trabajador de plataformas, que el que hace este trabajo para un comercio estará en el convenio colectivo de los comercios, y el que lo hace, no sé, para una plomería, cada uno en su sector, no hay que crear ningún porque cuando te crean algo especial es para bajarte los derechos. Vos sabés que Barrio Nuevo hubo un momento que, claro, no podía bajar los sueldos, entonces creó una nueva categoría. Las categorías, en vez de los gastronómicos, en vez de empezar categoría 1, categoría 2, creó la categoría 0, que ganaba la mitad que la categoría 1. Claro. Cuando crean algo nuevo es para sacarte derechos, ¿no? Bueno, me parece que hay que estar muy atento a estas cosas. Bueno, hay que ver qué dice la CGT y la CTA, ¿no? Supongo que la CTA va a estar en contra y esta CGT no lo sé. Y claro, mucho no la va a pelear, ¿no? Bueno, me parece que es un tema... Digo, que digan los representantes sindicales, son ellos, y los abogados laboralistas son los que van a participar de estas discusiones. Así es. Este fin de semana hubo muchas discusiones al respecto, porque llamó la atención, ¿no? Llamó la atención en un gobierno de corte progresista un proyecto como este. Encima, viste, teletrabajo. Todos vamos a hacer teletrabajo si esto sigue así. Digo, ¿no? Muchas personas. Viste que ya hay empresas, creo, Nico, vos me habías dicho Twitter, ¿no? Sí, Twitter decidió y anunció que que pasa la modalidad de trabajo de forma permanente. Y que una vez que terminen las restricciones por la pandemia, aquellos que deseen seguir trabajando desde sus casas no solamente van a poder hacerlo, sino que van a recibir bastantes facilidades para hacerlo. Otras empresas importantes en todo el mundo están siguiendo ese camino. Hay una nota en el Destape firmada por Álvaro Ruiz, un laboralista que yo respeto mucho, donde da un detalle de este tema. No lo llama flexibilización laboral, pero bueno, no sé de qué otra manera me parece que corresponde llamarlo así. Y bueno, nada, es un tema para seguir porque tenemos que estar mirando el presente y tenemos que estar mirando cómo salimos de esto, ¿no? Hay otro proyecto en la Cámara de Diputados, presentado por Walter Correa y Vanessa Siley, que es mucho más prudente y defiende los derechos de los trabajadores, ¿no? Porque a ver si todavía ahora, porque viste que estos 2 o 3 meses en los que los trabajadores ganan menos, se crean 2 categorías. El trabajador que está afuera y el trabajador que está adentro. Se creó como una nueva categoría, que gana un 25% menos, que está adentro. A ver si todavía empezamos con 2 clases de trabajadores, ¿no? Los clase A, los clase B, no sé. Bueno, esa ya existe, los que están registrados y los que no. Sí. Ahora sí, encima sí. se le suma esto. Pero una cosa, eso es legalizarlo, porque eso es ilegal lo que vos decís. Sí, sí, ¿no? Sí, totalmente. Esto sería legalizarlo. Claro. Esto sería. Y además, digo, no, mira, el otro día yo decía, en La Nación sale una nota de Olivera y yo después chequeo que esté bien, donde Olivera dice, en la provincia de Buenos Aires no se puede bajar el sueldo. Kicillof no quiere. Entonces yo averiguo y digo, no es que no quiere, vos tenés que presentarte igual que antes y mostrar tus números, de decir, miren, yo en estas circunstancias ven cómo estoy, no puedo, no quiero despedirlos, y entonces lo analiza, ¿sí o no?
Y la verdad es que los que se presentaron hasta ahora, ninguno pudo probar que necesitaba bajar los sueldos. Entonces en la provincia de Buenos Aires no se bajaron los sueldos. Quiere decir que no siempre es imprescindible, y que hay que ser más riguroso cuando se arman estas cosas. Como cuando hablamos del ATP. Está bueno el ATP, pero el ATP es una marca, es un nombre. Lo que importa es lo que hay adentro. Y lo que hay adentro es ayudar al que lo necesita, no al que no lo necesita. Sí. Y me parece que todo es un post, ¿no? Porque el ATP es bárbaro. Porque el ATP es un puente para que las empresas sigan vivas cuando termine esto. Ahora, el tema es cuáles, ¿no? ¿Cuántas? Bueno, acá hay todo un tema para seguir en un gobierno que, como sabemos, es una coalición y donde hay distintas miradas. Sí. Bueno, esta es la mirada del Ministerio de Trabajo. Sí. Y de vuelta, vuelvo a algo que había planteado Nico hace unos días, ¿no? ¿Cómo se pueden expresar los trabajadores frente a esto? Porque si la dirigencia sindical que participa de las reuniones, que es la CGT, porque a la CTA no la vienen invitando, no los defiende, si los trabajadores no tienen medios de comunicación, por lo tanto no lo pueden decir en los medios, y si los laburantes no tienen el teléfono celular del presidente, como sí lo tiene Paolo Roca, es medio difícil que llegue la voz y que participen de esta discusión, o que se quejen o que se manifiesten. Sí. Sí, ¿no? sí. Digo, me imagino, esto que vos contás llega al Congreso. En cualquier otro contexto habría una movilización a la puerta del Congreso para que esto no se trate. Ahora Claro. no se puede. Claro. Bueno, ahora te lo enterás en el destape. Claro, sí. Sí. ¿No?
Quizá el mayor problema que tenga Alberto por estos días es lograr que se valore lo que no ocurrió. Porque si se discute la cuarentena y tantas otras cosas hoy en Argentina, es por las muertes que no ocurrieron. No estaría el gobierno de la ciudad de Buenos Aires pidiendo mayor apertura si las ambulancias estuvieran llegando una atrás del otro, como veíamos en Estados Unidos o en Inglaterra, si los médicos estarían gritando que tienen que elegir entre a quién atender y a quién no, si los cuerpos estuvieran tirados en la calle como en Ecuador. En Argentina hay 12 fallecimientos cada 1.000.000 de personas y en Ecuador hay 200. ¿Deberíamos multiplicar por 20 para hacer la cuenta de cuántos muertos habría acá? Si fuéramos como Ecuador. Es decir, en vez de 500, habría 10.000. ¿Cómo valorás lo que no te ocurrió? ¿Cómo mostrás lo contrafáctico, lo que hubiera ocurrido si no nos cuidábamos? Y el tema es que no es solo los fallecidos, que ya claro, es bastante, es lo irrecuperable. El tema es todo el resto que ocurre. Lo que vimos ayer en Estados Unidos, en esa democracia bien moldeada, en esas clases que no luchan tanto y van cediendo, esa reacción, esos saqueos, esas manifestaciones multitudinarias en prácticamente todos los estados de Norteamérica, las colas del hambre en Nueva York, se reproducen en prácticamente todos los países de la región. No hay solo fallecimientos, que claro, es lo más importante. Hay desempleo, hay saqueos, hay hambre, hay desabastecimiento. El mundo está incendiado y nosotros estamos como en una especie de isla en la que todo eso no ocurre, pero no por una cuestión. Escucho a algunos periodistas ahora que dicen que en realidad no es la cuarentena, sino que el virus en Argentina no es tan maligno. ¿Qué imaginación tienen? No. La diferencia, el hecho de que estemos en una especie de isla en la que todo eso no ocurre, en la que en un lugar de la provincia de Buenos Aires tenemos un problema y resulta que hoy los tipos comen más que antes, están más cuidados que antes y aplauden a quienes los cuidan todas las noches. Eso ocurre porque se hicieron las cosas bien y porque se hicieron fundamentalmente desde un lugar de sensibilidad, desde un lugar humano, esa humanidad que está perdiendo nuestra especie en prácticamente todo el mundo. Yo quiero que hagamos un pequeño repaso hoy de noticias. No buscamos las más dramáticas, no buscamos las más dramáticas, no quisimos eso, buscamos noticieros más o menos sin demasiados ruidos, en un tono normal, que cuenten simplemente lo que ocurre a nuestro alrededor, en los países que nos rodean, para que podamos hacer un ejercicio durante un momento y pensar que todo eso podría estar ocurriendo acá. Escuchemos algunos noticieros que se refieren a Brasil, por ejemplo. El desempleo es una enfermedad crónica en América Latina y la propagación del coronavirus la está llevando a niveles no vistos hace décadas. A medida que las principales economías de la región comienzan a desconfinar a sus poblaciones, las secuelas de las estrictas cuarentenas comienzan a notarse en las estadísticas. El crecimiento económico también comienza a tener efectos adversos. Este viernes se conoció que el Producto Interno Bruto de Brasil se contrajo en 0,3% durante los 3 primeros meses del año, un resultado que anticipa un comportamiento incluso peor en los próximos meses, con más de 11,5 millones de nuevos desempleados y una proyección de contracción económica cercana al 5% para 2020. Los organismos multilaterales advierten de una crisis regional sin precedentes, pues el hambre, al igual que el virus, no conoce fronteras. El presidente brasileño Jair Bolsonaro ignoró nuevamente la gravedad del COVID-19 que deja ya casi 30.000 muertes en el país y asistió a una manifestación en la que hasta se paseó montado a caballo ante miles de personas.
A Brasil, donde la situación es completamente distinta. Médicos residentes que trabajan en hospitales públicos protestaron en la capital del país por los salarios impagos. Les deben 2 meses sin cobrar, imagínense. No tienen además, y lo denuncian, protección sanitaria adecuada para ejercer su tarea. Un Brasil que está doblegado en este 2020 ante un panorama económico adverso. Esta contracción tan grande, histórica, en Brasil, 5,1% para este año, está mostrando justamente tasas de interés y tasas de inflación muy por debajo de la meta oficial, la de inflación. El gigante amazónico padece una crisis sanitaria ante la inacción del gobierno de Jair Bolsonaro en el combate de la COVID-19. Los casos y muertes siguen en aumento. Vamos a Río de Janeiro, donde la imagen del Cristo Redentor se iluminó con un poderoso mensaje contra el hambre. En Brasil hay muerte y hay hambre, y hay saqueos y hay represión, y la cosa empeora. Pensaba yo que quizá el gobierno de Alberto no necesitaría ni siquiera hablar, ni estar defendiendo cosas que al otro día le sacan de contexto, como le ocurrió a Cafiero ayer. La verdad es que lo que podría hacer el gobierno es mandar a todos los canales de televisión, a todas las radios, un spot, y que la publicidad del gobierno sean los noticieros de los otros países, para que la gente pueda comparar qué está pasando en los países limítrofes, en los países que nos rodean, y qué está pasando en Argentina. Escuchemos Chile. En Chile estamos viviendo el dilema de la cama cero o de la última cama, pero no como red completa, sino que por hospital. Sí. Es decir, hay hospitales que están llegando al límite de su capacidad. Son hospitales donde los médicos han dicho que deben elegir entre 3, 4, hasta 10 pacientes, en el caso del Hospital San José, a quién le destinan ese último ventilador mecánico y a cuáles se les intuba para realizar una ventilación manual con tal de poder trasladarlo y derivarlo a otro centro hospitalario de la región. Chile, una de las economías latinoamericanas que más rápido creció en las últimas décadas, este día vive una jornada marcada por violentas manifestaciones en la comuna de El Bosque. El descontento surgió luego que el presidente Sebastián Piñera anunció que la distribución de canastas de alimentos en el marco de la campaña Alimentos para Chile, para amortiguar los efectos de la pandemia del COVID-19, comenzará hasta el fin de esta semana o a comienzos de la próxima. La serie de incidentes se registraron ya que los vecinos de la comuna denunciaron la falta de apoyo en medio de la pandemia del COVID-19. Vamos a ver cómo el Banco Central chileno solicita una línea de crédito preventiva al FMI por $23.800 millones, una medida inédita en la historia de Chile. Sí, sin duda muy malas noticias para el mercado laboral con este boletín que entregó el Instituto Nacional de Estadísticas, donde la tasa de desocupación nacional alcanzó el 8,2%. Violentas protestas en Santiago de Chile. Decenas de manifestantes chocaron con la policía en el barrio de El Bosque, en los suburbios pobres de la capital. Con palos y piedras, un centenar de manifestantes se enfrentó al cuerpo de carabineros, mientras que la policía disparó pelotas de goma y dispersó a la multitud con cañones de agua. Hambre. 6 letras proyectadas en uno de los edificios más emblemáticos de Santiago. Una acción que se realizó en un día marcado por protestas en la ciudad. En medio de la cuarentena, vecinos en la comuna del Bosque salieron a las calles a reclamar por la falta de alimentos. Hambre, 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 en todos lados. Hambre, saqueos, represión, muerte. Eso hay alrededor de la Argentina. Escuchen Ecuador. De lo que está sucediendo en distintas partes del mundo, sobre todo en el área de Latinoamérica, para verificar cómo es que va avanzando la pandemia. Uno de los países que realmente ha sido impactada de una forma impresionante. Me estoy refiriendo a Ecuador. También el rechazo a la gestión económica del gobierno de Lenín Moreno ante la emergencia sanitaria. El presidente, que cumple 3 años en el cargo, lo hace rodeado de polémica por la aplicación de los ajustes acordados con el FMI y también con los recortes en el sector público. En horas de la madrugada también soportaron saqueos de bultos de papas y otros productos. En este momento están saqueando los camiones aquí en el mayorista. Coleguitas, pónganse en pilas. El ministro del Trabajo acaba de informar que
que en lo que va de la pandemia, 60.800 trabajadores habrían perdido su empleo, por lo tanto serán los nuevos desempleados en el Ecuador. El nuevo coronavirus golpeó fuerte a Gustavo Icaza. Su madre contrajo el coronavirus y no pudo tratarse en el sistema público de sanidad de Guayaquil, en Ecuador, completamente saturado. Por eso acudió a una clínica privada, donde agonizó durante un mes. Finalmente, falleció. Hospitales saturados, personas que cuando salen de sus casas, cuando tienen síntomas, ya saben que por su edad y su condición no van a ser atendidos. Van a morir. Están condenados ante el primer síntoma, porque el sistema de salud no está preparado. Lo mismo que pasaría si abrimos la cuarentena acá, se desbordaría y llegaríamos al momento en que tendríamos que elegir quién vive y quién muere. A ese grado de incivilización, de deshumanización, llegaríamos. Eso está ocurriendo, eso no es una hipótesis de trabajo, eso está sucediendo. No hace falta ser contrafáctico, no hace falta ver qué pasaría si eso está pasando en países que nos rodean, incluso en economías que nos pusieron como ejemplo durante mucho tiempo, como Chile, como Perú o como Colombia. Escuchen Colombia. Estas son las tasas de interés más bajas de la historia de Colombia. Nunca habían estado por debajo del 3%, ya que pues el crecimiento está reducido y además de eso también las personas no están consumiendo. También esta crisis se ve reflejada en el desempleo. El DANE informó que el desempleo casi se duplicó de un año a otro precisamente por el coronavirus, lo que significa que 1.5 millones de personas que estaban trabajando en marzo perdieron su empleo en abril. Los enfrentamientos se dieron cuando en lugar del bloqueo en Plato Magdalena llegó el escuadrón móvil antidisturbios. La protesta continuó durante toda la tarde y sus protagonistas bloquearon la troncal de los contenedores, saquearon establecimientos y vehículos de carga. El Codito es uno de los barrios más humildes de Bogotá. Tras semanas de confinamiento, los ingresos informales de los que viven los vecinos han desaparecido y lo que era una economía de subsistencia dio paso a la angustia de no tener nada que comer. Muerte, hambre, desempleo, saqueos, represión, calles incendiadas. Eso es el mundo en el siglo XXI con la pandemia. Eso es lo que está ocurriendo. No lo estamos viendo porque no está sucediendo acá. Y no está sucediendo acá por decisión del gobierno, que lo está evitando. Ya que no podemos ver qué hubiera ocurrido si miremos a nuestro alrededor. Si no, toda la evaluación que hagamos, vos que sos un comerciante, que sos un kiosquero, que estás teniendo problemas económicos, que tenés que esperar, mirá eso. Mirá qué pasa en nuestros países limítrofes. Así podés esperar con un poco más de templanza. Me parece que el gobierno debería hacerlo todos los días. Nosotros lo vamos a hacer todos los días. ¿Cómo está el mundo a nuestro alrededor? ¿Cómo podría estar Argentina? ¿Cómo estaría Argentina si cambiamos el rumbo? Dale.